Vamos a esperar a que deje. Lo que comenzó como un mensaje, pues lo hemos seguido como una serie, y hoy nos corresponde, mis hermanos, hablar del... ¿Recuerdan qué tema sigue después de todos los temas que hemos llevado? Bueno, hace 8 días hablaron del perdón, no sé si lo recuerdan. Yo no estuve, pero ya escuché el mensaje. Gracias a Dios por la palabra de hace 8 días. Así que hoy, mis hermanos, siguiendo la secuencia de los temas anteriores, nos corresponde ver el diluvio, el arca de Noé. Este va a ser nuestro tema, el arca de Noé. Y para ello, mis hermanos, ya que los pasajes que hablan del diluvio, del arca de Noé, son 4 capítulos, que es imposible que los veamos todos en 50 minutos, máximo 1 hora. Así que no vamos a leer o no vamos a estar mucho por estos 4 capítulos, pero sí vámonos a Lucas capítulo 17, donde también se nos habla de este episodio. Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 26 y 27. Evangelio de Lucas, capítulo 17, en sus versículos 26 y 27. Cuando tengan, mis hermanos, pueden dar un amén para que comencemos nuestra lectura todos juntos. Amén. Solo son 2 versículos, amén. Amén, gloria. Amén. Lucas capítulo 17, versículo 26 y 27, dice la palabra de Dios. Todos juntos damos lectura, mis hermanos. Si gustan, pongámonos de pie y vamos a dar lectura. Lucas 17, 26 y 27. Dice así la palabra de Dios, todos juntos. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Amén. Tomen su lugar, mis hermanos. El arca de Noé, ese es nuestro tema, el arca de Noé. Pregunta, ¿cuáles fueron las primeras imágenes, mi hermano, que vienen a tu mente al escuchar el arca de Noé? ¿Cuáles son las primeras imágenes que vienen a tu mente? Voy a tratar de responder por ti. Quizá a tu mente vino un barco muy grande. Vino a tu mente animales, animalitos, y más o menos imaginamos el barco grande con animales asomándose por el gran barco, una jirafa de largo cuello asomándose por una orilla, y otro animalito por acá, un burrito bien sonriente, y allá en la orilla del mar que está lloviendo, un delfín brincando. Y creo que son imágenes que desde muy pequeños se nos quedaron grabadas, y no están mal, pero mis hermanos, creo que esta imagen que acabo de describir, que en su mayoría todos tenemos cuando oímos el arca de Noé, y decimos, los animalitos, hasta entonamos esa canción infantil de en el arca de Noé. ¿Sí la llevaron a cantar? Caben todos, mientras vamos a oír lo que dice el burrito, y ahí estamos todos haciéndole como el burrito, como el pajarito, como cualquier animalito. Y decimos, ¡ay, qué lindo, qué bonito! Y es que esta imagen que tenemos del arca de Noé, en cierta forma, no sé por qué lo interpretamos como algo centrado en la felicidad y en el bienestar del hombre. Animalitos, el mar, un barco, oye, pues a todo dar. Un barco, el mar y animalitos, pues es un crucero, ¿no? Estamos de vacaciones. Pero mi hermano, déjame hacer otra pregunta. El arca de Noé, ¿una historia de bienestar humano o una historia de la gloria de Dios? ¿Qué es el arca de Noé? ¿Una historia del bienestar humano, que es casi la primera imagen que concebimos cuando oímos el arca de Noé, o una historia de la gloria de Dios? Pues lo que en este mensaje, mi hermano, yo quiero demostrar es que la historia del diluvio, que por eso a veces omitimos del diluvio, preferimos llamarla la historia del arca de Noé. Mi hermano, habla de un Dios quien es justo
y santo, destruyendo a gente malvada que no quiere saber nada de su Creador. Ahora, el tema de nuestro mensaje es el arca de Noé. Ahora, ¿qué pensaste, mi hermano? En nuestra mente debería de estar ese Dios santo y que su gloria es tan grande y que no tolera el pecado, que tuvo que destruir a todo el mundo antiguo a través de un diluvio, porque Él es justo, santo, y por tanto, como castigo a esa gente malvada que no quería saber nada de Él, tuvo que destruirlos a todos. Como que eso acaba con la primera imagen, ¿no? Así como que después de tener a nuestro barquito con los animalitos, como que, ya llegó el, ¿cómo le dicen? Aguafiestas. Ya llegó el aguafiestas. Y es que el arca de Noé, mi hermano, más que una historia de bienestar humano, el arca de Noé, la historia del arca de Noé, es una historia que nos habla de la gloria de Dios. Gloria a Dios. La gloria de Dios sobre su creación. Sobre su creación. Pero solamente vamos a ver dos cositas. Y voy a intentar, aunque les vuelvo a repetir, no voy a ir por Génesis 6, 7, 8 y 9, porque no acabaríamos. Yo me perdería y los perdería a ustedes en estos 4 capítulos, que mejor leanlos en sus casitas, tranquilamente. Vamos a tratar de extraer, mis hermanos, qué mensaje Dios nos transmite en estos 4 capítulos. Y lo primero que vamos a ver, antes de ver lo que dice la Biblia, vamos a ver lo que dicen los ateos. Solamente vamos a ver 2 puntitos, dos cosas: lo que dicen los ateos y lo que dice la Biblia. 2 cosas, 2 puntos muy sencillos acerca del arca de Noé, del diluvio. Lo que dicen los ateos, los agnósticos, los incrédulos, y lo que dice la Biblia. Así que comencemos con lo que dicen los ateos acerca del diluvio y del arca de Noé. Dicen: ¿a poco crees en esa historia del arca de Noé y que Dios mandó un diluvio? Pues déjame decirte que si crees en esa historia, el Dios que tú estás creyendo es un Dios genocidia, un Dios que cometió un genocidio, un Dios asesino, un Dios que mató a toda esa gente solo porque no le obedecían. ¿Qué tipo de Dios es ese del que tú crees? Yo no creo en esa historia. Es una fábula, una leyenda, con alguna moraleja moral, pero que fue realidad, no lo fue. ¿Quiénes dicen esto? Los ateos, los agnósticos, los incrédulos. Pero ¿saben, mis hermanos? Esta misma gente que se escandaliza de un Dios que destruye a todo un mundo por sus pecados y sus rebeldías, esta misma gente, estos mismos ateos, agnósticos, incrédulos, no son más que gente hipócrita. Y te voy a decir por qué. Porque ellos que señalan a Dios y dicen: ¿cómo ese Dios pudo matar a toda esa gente? Eso no puede ser una historia real. Esa misma gente promueve el aborto. Es esa misma gente la que promueve y dice que la madre tiene el derecho de decidir si dejar vivir a su hijo o matarlo. ¿Ven la hipocresía en el corazón humano? Que señalamos a Dios y le decimos: ¿cómo es posible que mataste a... ¿Cómo es posible que decidiste matar a tanta gente? Pero este mismo hombre dice: tú puedes elegir matar a tu hijo o dejarlo vivir. Si es un embarazo no deseado, pues termina con eso. Y si sí lo deseas, pues tenlo. Pero yo te recomiendo que lo abortes. ¿Qué es, mis hermanos? Hipocresía. Señalamos a Dios con un dedo porque Él decide en su creación lo que Él quiere, y por el otro valoramos y exaltamos a aquellas mujeres junto con sus parejas que deciden abortar a un ser humano. ¿No es hipocresía? ¿No es hipocresía del corazón? Déjame leerte lo que dice Charles Spurgeon. Déjenme buscar. Aquí traigo mi notita. Aquí está. Déjame leerte lo que dice Spurgeon con referente, mis hermanos, a cómo actúa el hombre cuando Dios se sienta en su trono y decide hacer lo que Él quiere. Porque Él es el rey. Él es el rey, mis hermanos. Charles Spurgeon dijo lo siguiente:
allá por 1856. Hace ya algunos hermanos, la palabra de Dios siempre es actual. Fue tan útil en 1800 y lo sigue siendo hoy. Dijo Spurgeon: los hombres permitirán que Dios esté en cualquier lugar, excepto en su trono. Ellos le permitirán que esté en su taller para formar mundos y hacer estrellas. Le permitirán que esté en su casa de caridad repartiendo limosnas y entregando sus tesoros. Le permitirán que sostenga la tierra y que mantenga firmes sus pilares, o que encienda las lámparas del cielo, o que gobierne las olas del océano que siempre están en movimiento. El hombre le permitirá a Dios que sea el médico celestial que cure todas las enfermedades. Pero cuando Dios asciende a su trono y entronizado ejerce su derecho de hacer lo que quiera con lo suyo, a disponer de sus criaturas como lo crea conveniente, sin consultar a los hombres en lo que va a hacer, entonces es cuando se llenan de ira. Entonces es cuando los hombres prestan oídos sordos a los mandatos y decretos soberanos de Dios. Dios sentado en su trono no es el Dios que el hombre ama. Lo aman mejor en cualquier otro lugar, pero cuando está sentado en su trono, con el cetro en su mano y su corona sobre su cabeza, le odian y le desprecian. Este es el hombre que, si él pudiera permitirle a Dios, le permitiría estar en todas partes, creando otros universos que un día disfrutaré contigo, Señor. Le permitirá a Dios estar curando enfermedades. Sí, por favor, sánanos, Señor. Le permitirá el hombre a Dios hacer todo lo que él quiera, pero que no se siente en su trono y que haga lo que él quiera con su creación, porque entonces levantamos la mano y decimos: no es justo, no es justo. El hombre, mis hermanos, cuando Dios se sienta en su trono y hace lo que él quiere con su creación, se llena el hombre de ira, rechina los dientes y no soporta, no tolera ver a un Dios sentado en su trono. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué el hombre no tolera ver a Dios sentado en su trono, mis hermanos? Porque nosotros quisiéramos estar sentados allí y hacer lo que nosotros querramos, pero que no haga Dios lo que él quiere. ¿Quiénes nos creemos nosotros, criaturas humanas creadas por el soberano Dios, para decirle a Dios lo que puede y lo que no puede hacer? O incluso nos atrevemos a decirle: y no acepto un no como respuesta, Señor. Y eso ya raya hasta en la, ¿cómo se le llama cuando algo es muy en abominación? Mi hermano, los ateos no soportan, los incrédulos no soportan ver a Dios en su trono. Si decide destruir a un mundo lleno de pecado, no soportan, se llenan de ira, levantan la mano, levantan el puño contra ese Dios santo, soberano, rey, sentado en su trono. Pero déjame ver, y vamos a ver, mis hermanos, lo que dice la Biblia. Hemos visto lo que dicen los ateos, pero no nos interesa lo que digan ellos. Vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Cuál es el fin principal del hombre, mis hermanos? ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Sabes cuál es nuestro fin principal? Fuimos creados para glorificar a Dios. Ese es el fin principal del hombre, creados para la gloria de Dios. Es decir, mis hermanos, que si como seres humanos perdemos nuestro fin principal, ya no servimos más para vivir. Mi hermano, si tú compras un martillo, ¿qué fin tiene ese martillo? Tú lo compras con tu dinero para clavar, ¿no? Golpear. Si a ese martillo se le cae el mazo, la parte dura para golpear, y decides tirar tu martillo, alguien te podrá reclamar y decir: ¿por qué lo tiras? O sea, no, tanto que te sirvió, ya como no sirve, lo tiras. Y le puedes decir: ¿y tú quién eres para decirme lo que yo lo compré? Con mi dinero, si yo quiero lo tiro. Mi hermano, cuando nosotros hacemos cosas como estas, que decidimos deshacernos
de ciertas cosas porque ya no nos sirven y han perdido su función principal, nadie nos puede decir nada. Pero cuando Dios decide destruir a todo un mundo que ha perdido su función principal y es la gloria de Dios, levantamos el puño y le decimos: ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a destruir a tanta gente? Dios nos pudiera decir: ¿y quién eres tú para decirme lo que yo tengo que hacer con mi creación? ¿Acaso, mi hermano, si tú creas un banco, un banquito para sentarte y el día que ese banco ya no te sirva, ¿tienes el derecho de quemarlo y tirarlo? ¿Tienes el derecho? Sí lo tienes, mi hermano. Si tú haces un banquito de madera y llega el día en que ese banquito ya no te sirve porque perdió su fin principal, tú tienes todo el derecho de convertirlo en leña para cocinar. Y nadie te puede decir nada. Pero cuando Dios decide destruir a un mundo porque ha perdido su función principal, ¿qué dice el hombre? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? En ese Dios yo no creo, pues no importa que no crean en ese Dios, ese es el Dios de la Biblia, mis hermanos. Él es el Dios de la Biblia, un Dios santo, justo, que nos ha creado para su gloria. Isaías 43:7, vamos a ir rápidamente, mis hermanos, rápidamente a 3 pasajes de la Biblia para que veamos cómo fuimos creados para la gloria de Dios. Y es que si no ponemos estas bases, mis hermanos, no podemos entender Génesis capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. Si yo fuera por estos capítulos, mis hermanos, créeme, sin estas bases me perdería y los perdería a ustedes. Isaías 43:7, si alguien lo tiene, le puede dar lectura, por favor. Amén. Isaías 43:7, sí, mi hermano. La palabra del Señor dice lo siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Amén. Amén. ¿Qué dice? Que para qué nos formó y nos hizo? Para la gloria de Él. Para su gloria, mis hermanos, para su gloria. Efesios 1:6. ¿Alguien tiene Efesios 1:6? Y que por ahí alguien más vaya buscando Colosenses 1:16. Para no extenderme mucho e irnos a votar. Efesios 1:6. Amén. ¿Ya lo tiene alguien por ahí? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para la alabanza de su gloria, mis hermanos. Para la alabanza de su gloria hemos sido creados. Para eso Dios nos formó. Colosenses 1:16. ¿Alguien lo tiene ya? Colosenses 1:16. Amén, gloria al Señor. Sí, mi hermano. La palabra del Señor dice lo siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Todo fue creado por medio de Cristo. ¿Y para quién? Para Él. Y para Cristo, para Él. Si algo no es de Él, Él tiene el derecho de hacer lo que Él quiera con eso que Él creó para Él. Amén. ¿Y quiénes somos tú y yo para levantar la mano y decir: ¿cómo te atreves? No, esas páginas de la Biblia, ese Dios castigador que destruye ciudades enteras en el Antiguo Testamento, que incluso algunos teólogos han llegado a decir: es que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios que predicó Jesucristo, porque el Dios que predicó Jesucristo es un Dios de amor, de puro amor, y el Dios del Antiguo Testamento es ese Dios lleno de ira, lleno de enojo. Ese no es mi Dios, dicen muchos. Lo que ellos ignoran es que si Dios es un Dios de amor, ¿qué crees, mi hermano? También es un Dios santo, justo, y que se enoja y se aira. ¿Acaso si tú amas a los niños, mis hermanos, cuando oyes del aborto, no te airas? ¿No te enojas? ¿No que los amas? ¿Acaso si tú amas a tu mamá, mi hermano, o amaste a tu mamá cuando estaba viva, cuando alguien le hacía daño a tu mamá, no te llenabas de ira? ¿Y por qué? Pues no que amas. Es que al mismo tiempo que amo me lleno de ira por lo mismo, porque amo. Mi hermano, si Dios es amor, por eso también es un Dios de ira. Es un Dios de ira. La ira y el odio no es lo contrario al amor.
¿Sabes qué es lo contrario al amor? La indiferencia. Pruébalo en el matrimonio, mi hermano. En el matrimonio, mientras estamos amándonos, nos podemos enojar, estar bien enojados. Y eso nos mantiene unidos. Pero empieza a ignorar a tu pareja, a tu esposo. Ay, me vale, entonces, haz lo que quieras. Mira, ni me mueves mis sentimientos. Se rompe el matrimonio, mis hermanos. Es que lo contrario al amor no es el odio, ni la ira, ni el enojo. Es la indiferencia. No me importa. No me importa. Si amamos, también nos llenamos de ira. El Dios de amor también es un Dios de ira, que cuando el ser humano llega al colmo de sus pecados, como en Génesis capítulo 6 en adelante, Él decide, como un Dios justo y santo, destruir a toda la raza humana. Mi hermano, sí, mi hermana. Es que dicen que Dios es asesino y que viola el mandamiento que no matará. Eso dice. Y dice que el diablo no mató, aunque yo les dije que pues a través de las personas usándolas a matar, pero pues no lo saben. Ellos dicen que el perdón para el que no mataron nunca en la Biblia, el diablo nunca mataron. Que Dios ya mató está en contra de su mandamiento. Cuando yo les dije que pues ha matado a través de las personas, porque se meten las personas al diablo y mataron. Pero así dicen que Dios está en contra de su mandamiento. Lo que creo que, gracias mi hermana, lo que creo que ellos ignoran es que Dios está por encima de su misma ley. La ley es para nosotros, no para Él, no para Él. Él no tiene la ley por encima de Él, está por encima de nosotros la ley de Dios. Dios nos las dio para nosotros, pero Él no se gobierna por su misma ley. Él es soberano, Él dice qué hacer, Él es soberano y es santo, es justo. Todo lo que hace, mi hermano, no hay injusticia en lo que Dios hace, nunca hay injusticia, ni pecado, ni maldad en lo que Dios hace. Porque Él es santo, perfecto. Los mandamientos y las reglas son para nosotros, pero no para Él. Es como un pequeño ejemplo, y aquí entre paréntesis por lo que mi hermana Eli comenta, es como querer que mi hijo y yo en el hogar tengamos las mismas reglas. José Isaac, mi hijo, y yo tenemos las mismas reglas en el hogar. Por supuesto que no, por supuesto que no. Yo podría en cierta forma enojarme con mi esposa como esposo, que no lo debería de hacer. Enojarme con ella, a lo mejor de repente levantar un poquito la voz. Bueno, se enojó. Pero pues si algo tiene permitido. Ay, qué injusto, pues si tú te enojas, papá, tranquilo, es mi esposa, pues es tu madre. No son las mismas reglas. No son las mismas reglas para ti, para mí. No lo son. Yo soy el padre, yo soy su esposo, tú eres su hijo. Y lo mismo pasa con nuestro Dios. Las reglas que Dios nos ha puesto no son reglas que lo gobiernan a Él en el sentido que Él esté sometido a su ley. Sí lo hizo cuando se encarnó. Cuando se encarnó y habitó entre nosotros, cumplió a la perfección todos los mandamientos de Dios. Pero Él es soberano. Mi hermano, y cuando el hombre no vive para la gloria de Dios, que fue la razón por la que fuimos creados, entonces el hombre ha perdido su razón de ser. Y si Dios quiere, Él decide lo que hace con su creación cuando el hombre ha perdido su fin principal. Y fue lo que pasó en Génesis 6, Génesis 7. El ser humano, mis hermanos, ya lo veíamos en el mensaje anterior, hace 15 días, cómo dice la Escritura que Dios se asomó a ver a la humanidad. ¿Y cómo los vio a todos? Que todo el pensamiento del hombre, Génesis, los primeros versículos, eran de continuo solamente al mal. Solo pensaban en maldad. ¿Sabes para qué dormían, mis hermanos? ¿Sabes para qué dormían? Solo para recuperar fuerzas y para aventarme al siguiente día con más pecado. A ver qué otra maldad voy a hacer mañana. Necesito descansar para tener nuevas energías para mi maldad nueva que mañana voy a hacer. Dios vio que todo el pensamiento del corazón de ellos era de continuo al mal. Algo así como nuestros pequeñitos. Hoy yo lo veo en mis niños, que todo el día se la pasan jugando. Todo el día. ¿Solo sabes para qué duermen? Para recuperar fuerzas y despertar y jugar otra vez.
Hasta se duermen con su juguete. Me duermo para despertando luego, otra vez. Siguen donde se quedaron. Se duermen con el y despiertan, abren los ojos a seguir. Así es el ser humano, mis hermanos. Se duerme en su maldad, pensando en su maldad. ¿Y sabes cómo despiertan? Pensando en maldad. ¿Qué maldad haré hoy? ¿Cómo pecaré hoy? ¿Cómo me haré más fácil las cosas para pecar de una manera más a gusto? Más que me cause más placer. Dios se asomó a ver al ser humano y vio que todos, no había ni siquiera uno, y Noé no era la excepción, pero halló gracia delante de Dios. Lo vimos en el mensaje hace 15 días. Todos, mis hermanos, todos pensaban solo en hacer el mal. ¿Y Dios qué decide? El soberano Dios, ¿qué decidió? Destruirlos, exterminar a todo ese mundo. Mi hermano, tenemos que salir. Déjame leerte lo que dice John Owen, perdónenme con mi inglés, no soy bueno para el inglés. Dice lo siguiente él, este pastor, Joel Owen: tenemos que salir de la moda de nuestro siglo y entender que el plan redentor de Dios no tiene el fin, escuchen mis hermanos, no tiene el fin de restaurar mi matrimonio. Mi hermano, no creas que ese es el fin principal de Dios, ¿eh? El fin principal de Dios no es restaurar tu matrimonio, no lo es. Así que si no lo hace, no puedes levantar la mano y decir, ¿por qué, Señor? No lo es. Aunque puede hacerlo, y lo ha hecho muchas veces con muchas personas. Mi hermano, el fin principal de Dios no es sanarte, ¿eh? No es sanarte, no es quitarte tus dolencias, quitarte tu enfermedad, aunque lo puede hacer, y lo ha hecho muchas veces, como dice mi hermana Rosita, y lo ha hecho muchas veces. Pero si no lo hace, mis hermanos, no podemos levantar el puño y reclamarle y decirle, ¿por qué? Mi hermanos, Dios no tiene como fin hacerme rico, prosperarme y que me vaya bien y que tenga un carro, 2 carros, 3 carros de colección y que tenga una casa. Ese no es el fin de Dios, ese no es su fin principal. Que lo ha hecho ella, muchos ha enriquecido y les ha dado mucho más de lo que necesitan. Pero si no lo hace, mi hermano, no podemos levantar el puño y reclamarle. El fin del plan redentor de Dios, ¿sabes cuál es, mi hermano? Es glorificarse a sí mismo. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo te pegó esto en las emociones? El fin del plan redentor de Dios, ¿sabes cuál es? Glorificarse a sí mismo. Al rescatar a unos cuantos de su propio juicio y darles vida eterna juntamente con Cristo Jesús, y a los demás dejarlos en el deseo de su corazón, en sus pecados. ¿Sabes para qué? Para demostrar su justicia y castigarles, quitándoles la vida de la manera que sea, para después juzgarles y mandarles a la condenación eterna, al lago de fuego. ¿Y quiénes somos nosotros para levantar el puño y decir, ¿y por qué? ¿Dios es injusto? ¿Acaso Dios es injusto al salvar a algunos y a los demás dejarlos en su condenación? ¿Dios es injusto? Dice el apóstol Pablo, Romanos, antes bien es misericordioso, mis hermanos, porque tú y yo también tendríamos que estar en los deseos de nuestro corazón, rumbo al infierno, y aquí estamos. Fue misericordioso Dios al rescatarnos a nosotros. Dios no es injusto, mis hermanos, Dios no es injusto, o es justo o misericordioso. A unos les muestra misericordia y a otros les muestra su justicia. A unos les muestra misericordia no dándoles lo que merecen, sino dándoles perdón y salvación y vida eterna, como a Noé, que halló gracia, lo salvó de la destrucción, y a todos los demás, con todos los demás, ¿sabes qué fue Dios? Justo, y los dejó en sus pecados, en sus deseos. El Padre nuestro dice, hágase, Señor, tu voluntad. Pero ¿sabes qué les dice Dios a toda esa gente impía y a los deseos de su corazón? ¿Sabes qué les dice Dios? Hágase tu voluntad. Amas el pecado,
¿Te gusta el pecado? Hágase tu voluntad. Y Dios los deja. Y Dios demuestra su justicia y su santidad con toda esa gente. ¿Cómo? Juzgándoles, condenándoles y mandándoles a una eternidad al lago de fuego. ¿Que esto nos pega en las emociones? Sí, mi hermano. ¿Que esto nos remueve las ideas en la cabeza? Sí. Pero mi hermano, veamos cómo se encontraba la gente en el tiempo de Noé. Veamos cómo se encontraban. Volvamos a Lucas 17, versículo 26 y 27 que leímos al inicio. Lucas 17, 26 y 27. Permítame tomar un poquito de agua, mis hermanos. Lucas 17, 26 y 27. Veamos cómo se encontraba esta gente en el tiempo de Noé. Dice nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Lucas: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Vamos a versículo 27. ¿Qué estaban haciendo, mis hermanos? Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Hagamos una pausa. ¿Acaso estos verbos que acabamos de leer, comer, beber, casarse, son en sí mismos pecaminosos? ¿Es malo comer? ¿Hay algo malo en comer? No. ¿Hay algo malo en beber? No. ¿Hay algo malo en casarse? No, al contrario. Pero sigamos leyendo, mis hermanos. Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Sabes qué se encontraban haciendo esta gente, mi hermano? Absorbidos en sus actividades cotidianas, que en sí mismas no son pecaminosas. No es pecaminoso, hermano, estar buscando qué comer. No es pecaminoso, mi hermano, estar preocupado por casarme. No lo es. No es pecaminoso estar preocupado por qué beber. No es pecaminoso. Pero cuando hacemos todo esto ignorando nuestro fin y propósito principal, que es glorificar a Dios, entonces todo lo que hagamos son trapos inmundos delante de nuestro Dios. Aunque sean obras buenas. ¿Y qué de malo tiene esforzarme por estar ocupado en mis labores? No tiene nada de malo. Al contrario, es digno de aplausos y es digno de decir que bien. ¿Qué de malo tiene estar preocupado por casarme como los del tiempo de Noé? No tiene nada de malo, al contrario, es digno de aplausos. Pero si has olvidado tu función principal, la razón principal por la que has sido creado, mi hermano, ¿qué dice el pasaje? Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Esta gente se encontraban absorbidos en sus actividades cotidianas, comiendo, bebiendo, casándose, dando a sus hijas en casamiento, pero ignorando las advertencias de Noé. Y Noé les predicaba. ¿Y sabes qué hacían? Se burlaban. ¡Ay, este viejito tan loco! Que va a llover. ¿Qué es eso de llover? Porque dice la Biblia que no había llovido. Subía un vapor de la tierra que hacía que las plantitas crecieran y todo estuviera verdecito, bonito, así que va a llover. ¿Qué es eso? Va a caer lluvia del cielo, decía Noé, y se van a abrir las cataratas y todo se va a inundar. Dios va a mandar un gran diluvio. Arrepiéntanse, vuelvan a su función principal, vuelvan a lo que realmente Dios los ha creado, glorificar a Dios. Y se burlaban y decían: ay, estoy bien ocupado, gracias Noé, suerte para la próxima. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Pero esos eran ellos, en aquel entonces. A ver, examinemos cómo se encuentra nuestra generación, mis hermanos, nosotros. ¿Cómo nos encontramos? Comiendo, bebiendo, casándonos y añado, votando,
¿Tiene algo de malo votar? Claro que no. Como tampoco tiene nada de malo comer, ni beber, ni casarse, votando, haciendo negocios. Pero añado más, mis hermanos, robando, mintiendo, adulterando, matando, etcétera, etcétera, etcétera. Ignorando las advertencias de Dios de que su juicio está pronto por llegar. Y nos burlamos y reímos como en el tiempo de Noé. Ay, son dichos desde que mis abuelitos, dicen que eran los niños, eso mismo les predicaban, que Cristo venía y que Cristo regresaba. No, eso lo han predicado desde hace mucho y no pasa nada. No pasa nada. Tú come, bebe, cásate. Sí, haz lo que quieres, lucha por tus sueños, logra tus metas. Ignorando las advertencias de Dios, ignorando el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Que solamente en Cristo y solo en Cristo, mis hermanos, hay salvación y en nadie más, ni en tus buenas obras, mi hermano. Esfuérzate todo lo que quieras, sé el mejor cristiano y pon toda tu confianza en tus buenas obras. Ven a la iglesia cada 8 días, ayuna una vez a la semana, da diezmos, ofrendas, todo lo que quieras y pon tu confianza en todas esas buenas obras que haces. Igual nos perderemos. Pero el mensaje del Evangelio, mis hermanos, es que solamente en Cristo y solo en Cristo hay salvación, solo en Él. Y si no deposito toda mi confianza solamente en Él, mi hermano, estoy perdido. Pero mis hermanos, una vez más, esto nos choca en la cabeza, nos mueve las emociones. Un Dios justo, santo, un Dios sentado en su trono que hace lo que quiere con su creación. No me gusta ese Dios. Déjame terminar, mi hermano, leyéndote una vez más lo que el predicador que te mencioné hace rato, Joel Owen, y perdón si no se menciona así en inglés, dice, está un poco larguita la lectura, pero va a ser de mucha edificación. Gloria a Dios. Dice este predicador: la razón por la que no nos gusta la muerte de tantas personas cuando Dios envía juicios es porque somos, ¿sabes qué somos, mi hermano? Humanistas. ¿Qué es ser humanista? Amar al hombre más de lo que amamos a Dios. Por si quieres una definición. La razón por la que no nos gusta la muerte de tantas personas cuando Dios envía juicios como el diluvio es porque somos humanistas. Creemos que todo se centra en el hombre y estamos engañados al creer que el hombre tiene algo de inocencia ante Dios. Debido a nuestra cosmovisión, mis hermanos, humanista, se nos complica aceptar el relato del diluvio y la severidad del mismo. También se nos dificulta comunicar la eternalidad del juicio para el perdido. Dice el predicador, el que estoy leyendo: confieso que he pasado por momentos en los que he luchado con la idea del lago de fuego. Una eternidad en las llamas es horrenda. Y en mi humanismo me parece injusto. En mi humanismo, aunque confío en Dios y su palabra, mi mente carnal ha batallado mucho con el concepto del infierno y por eso entiendo el por qué nos cuesta trabajo ser francos con el juicio de Dios a veces. Un testimonio, dice el predicador, un testimonio que me ha ayudado con esta falsa dicotomía entre el amor y la severidad del juicio de Dios, viene de la boca de un misionero en África. Y espero, nos dice él, que te ayude también. Por esta razón me atrevo a compartir esta larga citación del predicador Reiden, quien cuenta esta historia o cuenta esta experiencia que tuvo. Ahora les pregunto, sigue diciendo, ¿cuál es la filosofía de las misiones, mis hermanos? ¿Cuál es la filosofía del evangelismo? ¿Cuál es la filosofía cristiana? Si me preguntan por qué fui a África,
Les voy a decir que fui principalmente para mejorar la justicia de Dios. No pensaba que estuviera bien que nadie se fuera al infierno, sin la oportunidad de ser salvo. Así que fui para darles a los pobres pecadores la oportunidad de irse al cielo. Ahora bien, no lo he explicado más, pero si analizan lo que acabo de decir, o sea, ir al África a predicarles para darles a los pobres pecadores la oportunidad de irse al cielo, ¿saben qué es esto, mis hermanos? Esto no es cristianismo. ¿Saben qué es? Humanismo. Humanismo. Yo simplemente estaba tratando de usar las provisiones de Jesucristo como un medio para mejorar las condiciones humanas de sufrimiento y pobreza. Ay, les voy a predicar para que ya no sufran tanto. ¿Cuál es nuestro centro? ¿Quién es nuestro centro? ¿La gloria de Dios o el hombre? El hombre. Si predicamos para que el hombre ya no sufra, si predicamos para que el hombre no vaya al infierno, tenemos al hombre como centro. Sigue diciendo el predicador de este misionero que le cuenta su experiencia. Y cuando fui a África, descubrí que los africanos no eran unos paganos pobres e ignorantes, corriendo por la selva, esperando que alguien les explicara cómo ir al cielo. ¿Saben qué eran? Eran monstruos de iniquidad. Estaban viviendo en contra de y con un desprecio al conocimiento de Dios mucho mayor de lo que imaginaban. Ellos merecían el infierno, porque se rehusaban a caminar a la luz de sus conciencias, a la luz de la ley que ya tenían escrita sobre sus corazones, con el testimonio de la naturaleza y la verdad. Y sigue contando este misionero, estaba tan enojado que en una ocasión al estar orando le reclamé a Dios que me hubiera enviado con gente que no estaba esperando escuchar cómo llegar al cielo. Pues cuando llegué ahí, a África, me encontré con que ya sabían del cielo y no querían ir allá, porque amaban su pecado, preferían quedarse con su pecado. Sigue diciendo el misionero, fui allá motivado por el humanismo. Había visto fotografías de leprosos, había visto fotografías de gente con llagas, había visto fotografías de funerales nativos, y yo no quería que mis semejantes humanos sufrieran eternamente en el infierno después de una existencia tan miserable en la tierra. Era un cristiano humanista. Una vez más, si quieren una definición de humanismo, es amor y compasión por el hombre más que amor a Dios y a su gloria. Y sigue diciendo el misionero, pero fue allí, en África, donde Dios comenzó a arrancarme el recubrimiento de este humanismo. Y fue ese día, cuando estuve orando en mi habitación, con la puerta cerrada, que luché con Dios. Porque allí estaba yo, llegando a la conclusión de que la gente que yo pensaba que era ignorante y que quería saber cómo ir al cielo desesperadamente, y que estaban diciendo que alguien venga a enseñarnos, en realidad no querían tomarse el tiempo de hablar conmigo ni con nadie con referencia a la Biblia ni con Cristo. ¿Por qué? Porque amaban su pecado y querían seguir en él. Y fue en ese lugar, en África, en ese momento donde sentí que todo el asunto era una burla, una farsa, y que me habían visto la cara. Allí a solas en mi habitación, al enfrentar a Dios con toda franqueza, con lo que sentía en mi corazón, me pareció como si escuchara a Dios decirme: sí, África es así de injustos son. ¿Y el juez de toda la tierra no hará justicia? Los impíos están perdidos y se van a ir al infierno, y no porque hayan escuchado el evangelio. Se van a ir al infierno porque son pecadores que aman su pecado y porque se merecen el infierno. Pero yo no te envié por ellos,
le decía Dios a este misionero, yo no te envié por ellos, no te envié a predicarles a ellos por causa de ellos. Y lo escuché claramente como nunca, aunque no con una voz física, sino que era el eco de la verdad de los siglos abriéndose camino a través de un corazón abierto. Escuché que Dios me dijo al corazón ese día algo así: no te envié a África por causa de los perdidos, te envié a África por mi causa. Se merecen el infierno, pero los amo. Y yo sufrí las agonías del infierno por ellos. No te envié por ellos, te envié por mí. ¿No merezco la recompensa de mi sufrimiento? ¿No merezco que aquellos por quienes morí en la cruz crean en mí? Y eso lo puso todo de cabeza y lo cambió todo y lo colocó en la perspectiva correcta. En ese momento dejé de trabajar para el hombre y comencé a trabajar para Dios y para su gloria, para ese Dios vivo. Ya no estaba allí por causa de los perdidos, estaba allí por el Salvador que sufrió las agonías del infierno por toda esa gente, aunque no lo merecían. Pero sí merecía que Cristo tuviera a todos ellos creyendo en Él, porque murió por ellos. Y sigue diciendo, ¿lo ven? Déjenme resumir. El cristianismo establece el fin de todo lo que existe es la gloria de Dios, pero el humanismo proclama el fin de todo lo que existe es la felicidad del hombre. Uno de estos dos principios, o el fin de todo existe para la gloria de Dios, o el hombre existe para ser feliz, uno de estos dos principios nació en el infierno. ¿Cuál creen que fue? Yo se los pregunto hoy, mis hermanos. ¿Cuál creen que fue? Que el fin de todo lo que existe es la felicidad del hombre. Mi hermano, cuando entendemos que Dios es un Dios santo, justo, y que todo lo que creó, lo creó para su gloria, entonces todas las demás piezas, mi hermano, en automático van encajando en su lugar. Quita la gloria de Dios, la justicia de Dios, el Dios santo y soberano, quítalo de su creación, y lo único que tendrás es un amor al hombre por el hombre. Mi hermano, la historia del diluvio no es otra historia más que un Dios santo, justo, castigando, destruyendo al ser humano que no vivía para su gloria. Pero ¿qué crees, mi hermano? No es toda la historia. También la historia del diluvio es una historia de gracia y de misericordia, porque Dios, aunque tenía que destruir a todos, ¿qué crees? Salvó a Noé y a toda su familia. Salvó a Noé y a toda su familia por pura gracia. Por pura gracia, mi hermano. El arca de la salvación llamada Cristo aún está abierta. Está abierta, mi hermano, de par en par, llamando a los pecadores al arrepentimiento, llamando a los pecadores a que vivan por el propósito por el cual fueron creados, la gloria de Dios. Y aún el arca está abierta, la puerta está abierta. Pero, mi hermano, esa puerta un día se va a cerrar. Y cuando se cierre, no hay otra cosa más que experimentar el santo juicio de Dios cayendo sobre todos aquellos que no quisieron entrar al arca llamada Jesucristo, arrepentidos, confesando sus pecados y diciendo: Señor, quiero vivir para tu gloria, no para mi felicidad, no para mi estabilidad. Ya no quiero ser yo el centro, quiero que seas tú el centro de mi vida. Y mi hermano, tú y yo aún estamos con las puertas abiertas del arca
llamar a Cristo. ¿Vamos a entrar? O te pregunto, ¿ya estamos adentro, mis hermanos? Porque el cielo ya truena, mis hermanos. El juicio de Dios vendrá. Y más nos vale que estemos dentro del arca. De lo contrario, mis hermanos, el juicio santo de Dios caerá sobre todos aquellos que no quisieron venir a Cristo en arrepentimiento y en fe. Inclina tu cabeza. Vamos a Dios en oración.